Muy buenos días, amada iglesia. Qué placer saludarte desde hoy. Y qué buena onda que te puedas conectar. Y no solamente conectarte aquí por internet, sino conectarte los unos con los otros, viendo cómo podemos tener un mismo espíritu, un mismo sentir. No importa las distancias, Dios se mueve. Así que ahí donde tú estás, ya sea en tu casa, en tu microiglesia o donde quiera que estés viendo este video, quiero que cierres tus ojos y te concentres. Y demos gracias primeramente a Dios por este hermoso día. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos has dado un día más para buscar de tu rostro. Gracias, Padre Santo, por tus bendiciones. Tú nos has provisto de tantas cosas. Hemos visto tu bendición para conmigo, para con mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, en la calle, con las personas con las que me rodeo. Yo sé que soy un portador de tu presencia y quiero, Padre Santo, tener ahorita este tiempo, dedicártelo solamente a ti, que tú me ministres, pero al igual, Señor, ministres a las personas que tengo a mi lado, a mi familia, a mis hijos, a mis amigos. Señor, aquí estamos disponemos ese tiempo para que tú puedas hacer con él lo que quieras. Padre, aquí estamos, aquí están nuestros corazones, nuestras mentes abiertas a recibir de tu palabra y también de tu unción, de tu Espíritu Santo, impartiendo vida a nosotros y asimismo nosotros impartiendo vida a nuestro alrededor. Señor, aquí estamos, Señor, y te pedimos de que tú ministres a corazones sedientos de ti, hambrientos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, ahora exaltemos y adoremos a nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Crea en mí un corazón puro, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Todo mi interior moldea, Señor, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Espíritu Santo, lléname de ti. Para tu gloria, úsame, Señor. Aquí estoy y usa
gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Si el camino estrecho es, tu espíritu yo seguiré, aunque quebrantado esté, cada pieza te daré. Aquí estoy.
vida me entrego. Rindo todo lo que soy. Usa hoy mi vida, Dios. Reina en mi corazón. Oigo tu voz aquí. Estoy, Señor. Digo, sí, Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, anhelo por ti. Siempre es un deleite exaltar al nombre de Dios juntos, unánimes, en armonía. Ahí donde quiera que tú te encuentres, yo sé que Dios te ministró. Ahora me gustaría que con ese mismo sentir me acompañaras y hablas tu Biblia en 1 Corintios 4.1. 1 Corintios 4.1. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuántos fieles sabemos aquí? Levanta tu mano, allá en tu microiglesia, en tu casa. ¿Cuántos fieles? Él ha sido fiel. Y nosotros somos mayordomos y también tenemos que ser fieles para lo que Él nos ha dado. ¿Y por qué no tomas ahora tu diezmo, tu ofrenda en tu mano y vamos a bendecir lo que hemos recibido de sus bendiciones? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso en tu presencia, la alabanza y la adoración, pero también te queremos dar gracias por tus infinitas bondades y bendiciones para con mi familia. No nos ha faltado trabajo, no nos ha faltado un techo, comida. A mi familia la has cubierto en tantos aspectos que muchas veces ni siquiera podemos contemplar. Gracias, Dios, por tu cuidado como ese padre que cuida de sus hijos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado los recursos, nos has dado la inteligencia, el conocimiento para obtener estas ganancias y te damos lo que a ti te corresponde. Solamente somos administradores, simples siervos tuyos. Así que damos lo que hemos recibido de tu mano, Señor. Te lo devolvemos porque a ti te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, ahí ponlo en tu canastita o ya sabes cuáles son las instrucciones para dar tu diezmo y ofrenda. Y por qué no ahora concentras, pones atención a la palabra que va a impartir hoy el pastor. Estoy seguro que va a impactar a tu vida. Hola, buenos días, qué gusto saludarte. Nuevamente este día domingo queremos darles la más cordial bienvenida a nuestra reunión en línea en esta mañana. Como muchos de ustedes saben, también hoy estamos celebrando una reunión presencial, pero para aquellos que no han podido estar con nosotros por alguna razón, también queremos dejar esta reunión para ustedes, porque yo creo que Dios quiere hablar a tu vida el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los árboles. Sí, los árboles. Hay algunos árboles grandes, algunos árboles chicos, algunos árboles viejos, algunos árboles jóvenes. Y la Biblia nos compara con árboles en muchas ocasiones. Y de hecho, nosotros podemos entender que la vida del hombre es muy parecido o muy parecida a la vida de un árbol en algunos aspectos. Y así como un árbol puede caer por varias razones, también el ser humano puede estar en peligro de caer. Y el sabio examina la condición de su corazón para evitar caer.
Quiero empezar hoy en el libro de Eclesiastés 11, versículo 3, la última parte. De hecho, voy a basarme en este pasaje durante todo nuestro tiempo el día de hoy, aunque voy a compartir algunos otros versículos que complementan esto también. Pero la Biblia dice de esta manera, dice: un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, ahí queda. Otra vez, un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, ahí queda. ¿Alguna vez has visto un árbol caído? Yo me imagino que sí. Pues nosotros hemos visto muchos árboles caídos. A veces caen cuando hace mucho viento, a veces simplemente porque está lloviendo mucho y las raíces no aguantan y el árbol se va de lado y se cae. Pues de hecho el otro día yo estaba caminando y encontré de repente 2 árboles que estaban sobre el camino que el día anterior no habían estado ahí, cayeron durante la noche o durante el curso del día anterior y de repente aparecieron ahí sobre el camino. Ahora, ¿por qué caen los árboles? Pues los árboles pueden representar a la vida de las personas y así como un árbol puede ser fuerte, puede tener vida, puede dar fruto por muchos años, también hay seres humanos que pueden ser fuertes, pueden dar fruto por muchos años. Pero también hay árboles que se secan, se debilitan y pues después de un tiempo se pudren, se caen. De la misma manera, las personas pueden perder su dirección en la vida, debilitarse, secarse o caer posiblemente en pecado. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos da claves para entender cómo ser como árboles fuertes y fructíferos durante toda la vida. Tú no tienes que ser como un árbol que cae. Tú puedes ser como un árbol que permanece grande, fuerte, estable durante toda la vida. Pero también la Biblia nos da advertencias sobre los resultados de no hacer las cosas bien y caer. Podemos aprender mucho de los árboles. Las razones por las cuales algunos de los árboles son saludables y duran muchísimos años, dan fruto cada año, pues nos dan las esperanzas de poder vivir una vida larga, una vida fructífera, una vida próspera, una vida de ser siempre fuertes en el Señor. Pero también podemos aprender de los árboles que se han caído, los árboles que se han muerto, que se han enfermado, se han debilitado, los árboles caídos. Y hay muchas lecciones que podemos aprender de la muerte y la caída de los árboles. Voy a mencionar brevemente los árboles en las Escrituras. En la Biblia podemos ver que en muchas ocasiones nosotros somos comparados a los árboles. Y bueno, vamos a ver desde la creación del mundo, ¿no? En el libro de Génesis vemos que el énfasis en el principio, cuando Dios hizo los árboles, estaba en 2 cosas: fruto y semilla. Esas 2 cosas se mencionan vez tras vez cuando la Biblia habla sobre los árboles en la historia de la creación. Habla del fruto y habla de la semilla. El árbol de la ciencia del bien y del mal fue la prueba para el hombre y la mujer, y la humanidad cayó por medio de un árbol. Así es, interesante, ¿no? Pensar que aquí estamos hablando de árboles que caen. Y precisamente el ser humano cayó por causa de un árbol, por causa de comer fruto de un árbol. Unos árboles se utilizaron para la salvación de la humanidad y de los animales durante el diluvio. Acuérdense cómo Noé y sus hijos cortaron árboles, hicieron el arca de madera de los árboles. Entonces representan salvación en ese caso. Dios usó un árbol en las manos de Moisés para convertir aguas amargas en aguas dulces en Mara, en el desierto. Cuando el pueblo de Israel no tuvo que beber, Dios le mostró unas ramas de árbol que echó dentro del agua y el agua se convirtió en agua que era dulce, era agua que el pueblo podía beber. Entonces ahí también habla de salvación o de redención de alguna manera. El árbol trae redención.
Los árboles fueron utilizados muchas veces en el tiempo de los reyes para las prácticas de la idolatría. Entonces el árbol ahí tiene un significado negativo en muchos de los libros de los profetas. Que el pueblo de Israel practicaba la idolatría utilizando o la madera de los árboles o el lugar bajo los árboles frondosos y grandes, en la sombra de los árboles, para cometer este tipo de adulterio espiritual que se llama idolatría, para adorar ídolos. También los árboles son simbólicos de personas en varios pasajes de la Biblia, y ahí es donde nos vamos a enfocar más el día de hoy. Jesucristo también dio su vida en un árbol, en una cruz, que es la madera de un árbol. Y nuevamente el árbol representa aquí dos cosas. Primero, muerte, la muerte de Jesús, la muerte al pecado, pero también el árbol representa aquí salvación y vida, así como en el caso del arca de Noé y en el caso de la rama de árbol que Moisés echó en el agua de Mara. Entonces es redención. Y en el libro de Apocalipsis encontramos nuevamente un árbol, el árbol de la vida, que apareció por primera vez en el libro de Génesis, y ya todo es restaurado por medio de otro árbol en el libro de Apocalipsis, que de alguna manera es el mismo árbol que estaba en un principio, el árbol de la vida en el huerto del Edén. Muy interesante todo esto, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar específicamente en el árbol como representa al ser humano. ¿Por qué razones puede caer un árbol? Esa es la pregunta que me he hecho al pensar en este estudio. De hecho, esto es algo que he estado contemplando por más de un mes ya, pensando en razones por las cuales los árboles caen y también pensando en razones por las cuales el ser humano puede caer. Y encontré varias cosas interesantes, así que si estás tomando notas, yo te invito a que también vayas anotando algunos de estos puntos. ¿Por qué caen los árboles? Pues en primer lugar, pueden tener un tronco que no soporta el peso de las ramas. Si el tronco es delgado y las ramas están muy pesadas, han crecido más allá de la capacidad del tronco de sostener esas ramas, entonces el árbol empieza a irse de lado y puede romperse y puede caer. Algunos árboles entonces desarrollan estas ramas tan grandes, frondosas, pesadas, muy rápido, más rápido que desarrollan su tronco, que tiene que soportar todo el peso de las ramas. Y me puse a pensar en cómo son las personas a veces. Hay personas que desarrollan sus habilidades, su carisma, su popularidad, su influencia, pero no tienen un tronco fuerte de carácter para soportar los dones, el carisma, la popularidad que tienen en su vida natural. Entonces, son las personas que son aclamadas por todos, las personas que siempre están en las luces, las personas que muchos otros admiran. Muchas veces esas personas no tienen un carácter fuerte o un tronco que les ayude a sostenerse con todo eso que es frondoso, que es bello exteriormente. Entonces, cuando eso sucede, si no tienen un tronco firme, un carácter fuerte, bien desarrollado, con principios, es fácil que esas personas se inclinen y se rompan, caen eventualmente. Y pues esto es lo que pasa con muchas personas populares que nosotros pues seguramente hemos conocido, ¿no? Podemos pensar en actores, en actrices, en músicos, podemos pensar en youtubers, influencers, artistas de algún tipo, los que tienen sus canciones en la radio, los que están en bandas que van de pueblo en pueblo tocando, los que están en el cine, en el teatro. Los que están en internet todo el tiempo, los más populares.
Suele suceder también quizá con algunos líderes políticos que llegan a tomar el poder y no tienen el carácter real para sostenerlos mientras están ahí. También ocurre con algunos empresarios exitosos que de la noche a la mañana levantaron una gran empresa y ya tienen mucho dinero y su carácter no estaba preparado para eso. También puede ocurrir con algunos líderes cristianos que tienen un ministerio muy exitoso, pero no tienen el carácter para sostener el fruto que están dando exteriormente. Y pues esto es un gran peligro. Tenemos que crecer en nuestro carácter, así como crecemos también en otras cosas exteriores. Podemos evitar caer por falta de fortaleza en nuestro tronco, en el tronco de nuestro árbol, o vamos a decir, en el carácter de nuestra persona, a través de desarrollar nuestro carácter al par de nuestros dones y talentos. No se trata la vida de solamente desarrollar tus dones, tus habilidades, tus talentos. Se trata de desarrollar lo que tú tienes por dentro. ¿Quién eres tú? Tus principios. Porque si desarrollas tus principios juntamente con tus dones, tus habilidades y demás, entonces podrás permanecer firme y no serás como un árbol que cae por sobrepeso en las ramas y un tronco muy delgado. Pues otra razón por la cual más bien un árbol puede caer es porque sus raíces no soportan el peso del tronco y las ramas. Esto también yo lo he visto vez tras vez en el bosque. Lo que sucede es que cuando, por ejemplo, hay lluvias muy fuertes, se afloja la tierra un poquito, se hace suave, y si el árbol no tiene raíces muy fuertes y muy profundas, ves un árbol que se va de lado y se cae con todo y ramas. No, ni siquiera se rompe el tronco en este caso, ni nada, simplemente todo el árbol se va de lado y las raíces se salen para arriba. Esto de alguna manera sucede porque es un árbol que produce muchas ramas, produce mucha fortaleza en diferentes áreas, pero no tiene las raíces o el sistema de raíces suficiente como para soportar todo el peso de lo que está arriba. Es muy parecido a lo que yo dije ya del tronco, ¿no? Nada más que en este caso no es en sí el tronco que se rompe cuando se cae el árbol, sino se viene con todo y raíces. Entonces hay árboles que producen mucha fruta abundante, fruta pesada, más allá de la capacidad de las ramas de soportar esa fruta. Y hay personas que crecen mucho en áreas externas, por ejemplo, en sus finanzas o en su éxito dentro del área en que se desenvuelven. Pero su vida no tiene raíces o principios muy pobres tienen por dentro, poco hondos, y por lo tanto se llenan de orgullo y se caen. Yo pienso en esto y pienso en el rey Nabucodonosor. Algunos de ustedes se acordarán de él. Él pues conquistó a muchos otros pueblos. Él llegó a ser un gran conquistador, logró extender su imperio. Fue un hombre muy, muy poderoso en su tiempo en la tierra. Pero sucede que él tuvo un sueño. Daniel estaba en Babilonia en ese tiempo y le da al rey el significado de su sueño y todo. Y luego ocurre precisamente lo que soñó. Quiero leer de Daniel 4, 29 al 32, donde dice: 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti.
Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo como los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Bueno, entonces sucede que el rey Nabucodonosor se vuelve loco de plano y pues ya es echado fuera, vive como un animal salvaje allá en los campos, como el ganado, comiendo el pasto y todo durante 7 años. ¿Qué había ocurrido justo antes de esto? Bueno, 1 año antes él había tenido un sueño y en este sueño él ve este árbol grande, frondoso y todo lo demás, pero llega alguien y corta el árbol y cae. Y pues es precisamente lo que sucede con el rey Nabucodonosor. Y bueno, yo lo pongo en la categoría de los que no tienen raíces porque se llena de orgullo. Pierde el equilibrio de plano, pensando que él es casi como un Dios. Fíjense que cada vez que vemos que gente en la Biblia se cree Dios, es echada fuera, cae automáticamente. Vemos también con Herodes, en el libro de los Hechos, que él recibe la gloria y de repente él muere comido por gusanos, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque una persona que se llena de orgullo y no sabe dirigir la gloria hacia Dios va a caer automáticamente como un árbol que no soporta el peso. Sus raíces se vienen para afuera porque no es capaz de sostener todo ese peso. Suele suceder esto con muchas personas que tienen un aparente éxito en la vida. Podríamos pensar aquí en deportistas que van muy bien, son muy exitosos, ganan en todos los partidos o en los Juegos Olímpicos. Personas de negocios que tienen mucho éxito o personas que quizá vienen de una familia muy rica y de mucha influencia, como que los intocables dentro del pueblo, ¿no? O algunos predicadores populares también sucede esto, que pierden el equilibrio y se caen, se llenan de orgullo. Cualquier persona que no guarda su corazón puede estar en peligro de perder el equilibrio, que sus raíces se vengan para afuera y que caiga hacia el suelo. Y el libro de Proverbios nos advierte de esto. Nos dice en Proverbios 16, versículo 18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. En otras palabras, el orgullo se llena una persona de soberbia, se llena de orgullo antes de la caída. Es como que todo se le va a la cabeza, se le infla la cabeza a tal grado que ya no su vida ya no soporta el peso de tanto orgullo que tiene y entonces cae. El orgullo, dice, va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y para evitar caer por falta de raíces, debemos aprender cómo glorificar a Dios con nuestros éxitos. Recordemos que si no fuera por Dios, no podríamos lograr nada. Si no fuera por Dios, a ver, dilo ahora, si no fuera por Dios, yo no podría lograr nada. Es solamente por la gracia, por la misericordia de Dios que nosotros logramos hacer en la vida lo que logramos. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro dinero, no es por nuestro arduo trabajo o por nuestra inteligencia. Debemos de recordar que es solo por la gracia de Dios, y Dios es quien debe de recibir toda alabanza, toda gloria por lo que nosotros logramos en la vida, porque es con su ayuda que lo logramos todo. Otra manera en que los árboles caen es, o quizás debería de decir, otra razón por la cual los árboles caen es porque hay podredumbre de la madera del tronco o de las ramas. Esto sucede porque hay algunos insectos que empiezan a picar los árboles. Algunos insectos a veces atacan ciertos árboles, talan, entran dentro de la madera del árbol y
pues estos insectos suelen traer también un hongo cuando caen, cuando entran por dentro, llevan este hongo y este hongo hace que se pudra el árbol por dentro, la madera por dentro. Y hay personas cuyo carácter y principios de la vida también se van desgastando por medio de pequeñas decisiones equivocadas, pequeñas violaciones de su conciencia y de sus principios. Y si esto continúa, entonces, pues después de un tiempo, su vida caerá. Es lo que ocurre con los árboles. A veces es un insecto. Algunos de ustedes saben que el año pasado perdimos más de 200 árboles a unos insectos que son tan pequeñitos que uno diría, ¿qué daño va a hacer un insecto de este tamaño? Pero cuando llegan cientos o miles de estos insectos, todo al mismo tiempo, penetran en el tronco de un árbol, llevan un hongo por dentro, el árbol empieza a pudrirse por dentro, después se cae ese árbol. Y así también es el ser humano. Pueden ser cosas pequeñitas que uno diría, no, eso no es gran cosa. Esa persona está muy bien. Sí, dijo una pequeña mentira, pero pues lo hizo con buena causa, la verdad. Pues no, eso no le va a afectar. Empieza a violar ciertos principios poco a poco. Quizás es algo pequeño al principio y luego otra cosa pequeña, otra, hasta que se va desgastando su carácter y ya pierde la fuerza que anteriormente tenía. La mayoría de las personas no caen en un pecado de la noche a la mañana, o por lo menos no caen en cosas grandes de la noche a la mañana. Es un proceso que va poco a poco a través del tiempo, que se van erosionando sus principios hasta que un día su vida cae, su vida se deshace. Esto sucede, por ejemplo, en casos de robo de dinero de una empresa. Normalmente no es una persona que de repente toma una cantidad enorme de dinero y se desaparece. No, es porque poco a poco ha estado sacando, ha estado robando aquí, ha estado robando allá, hasta que un día comete algo mucho más serio porque ya su conciencia ha sido violada, ya no tiene esa sensibilidad en su conciencia y finalmente termina cayendo. También sucede con el adulterio. El adulterio no es un accidente que sucede de la noche a la mañana. ¡Ay! Cayó en adulterio fulano de tal. No, es porque poco a poco fue desgastando sus principios, violando sus principios en cuanto a la fidelidad dentro del matrimonio hasta que llega al grado de cometer adulterio. Lo mismo en cuanto al abuso de poder. Son personas que son duras con las demás personas, abusan un poquito aquí, un poquito allá, hasta que cometen algo mucho más grave en cuanto al abuso del poder. Y hay personas que piensan que son demasiado grandes, demasiado fuertes como para caer en estas cosas. Pero, escúchenme bien, poco a poco, si no mantienen sus convicciones, si no mantienen su rectitud en todo momento, pues ese tronco en su vida se va a ir desgastando hasta que un día caen. No debemos de pensar que nosotros estamos por arriba de este tipo de cosas. La realidad es que cualquiera de nosotros podría caer si no guardamos nuestro corazón, si no guardamos nuestros principios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la clave para evitar la podredumbre del tronco es eliminar las tentaciones pequeñas o vencer más bien las tentaciones pequeñas cada vez antes de que comiencen a dañar nuestro carácter, quienes somos en realidad. Siempre va a haber tentaciones de robar, va a haber tentaciones de mirar algo que no debemos de mirar, va a haber tentaciones de participar en algo en que no debemos de estar participando. Cada vez tenemos que cortar antes de que nos involucremos y violemos nuestra conciencia y que lleguemos a algo mayor que puede hacer que nuestra vida en realidad caiga. Entonces, pues esto es muy importante evitar
esas cosas pequeñas. Miren lo que dice la Biblia en Cantares, capítulo 2, versículo 15. Me gusta esta ilustración de la viña. Nos dice: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Aquí la idea es que hay unas zorras muy pequeñitas que pueden hacer daño a la viña si se permite que sigan ahí. Se tienen que atrapar. Y también en nuestras vidas hay cosas que nosotros tenemos que atrapar antes de que entren a nuestras vidas para robarnos, para violar nuestro carácter, para hacernos daño en nuestro tronco. Podredumbre del tronco. Bueno, vamos a otra razón por la cual los árboles caen, y ya hice mención de esto de alguna manera, pero es por tierra muy suave y abundantes lluvias. Cada vez que hay lluvias abundantes que aflojan la tierra, algunos árboles caen. Es algo que pues hemos notado, yo creo que muchos lo han notado, ¿no? Puede ser que ni siquiera haga viento, pero si cae mucha lluvia, que por cierto ahorita nos hace falta, ¿verdad? Necesitamos lluvia, pero si cae mucha lluvia, la tierra está muy suave y un árbol que a lo mejor ya estaba un poco inclinado, estaba un poquito de lado, si se afloja la tierra lo suficiente, ya las raíces no aguantan y cae todo el árbol. Los árboles que caen por la abundancia de agua generalmente ya estaban inclinados hacia cierta dirección y sus raíces no estaban suficientemente fuertes como para soportar el peso de todo el árbol inclinado. Y hay personas también que están inclinadas hacia cierta dirección. Y las abundantes lluvias de una tormenta pueden empujar a esa persona al precipicio y hacia su caída. Proverbios capítulo 12, versículo 3 nos habla de esto. Nos dice: la perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Otra vez, los justos tienen raíces profundas. Hay personas que son perversas, no tienen estabilidad. Ellos están ya inclinadas hacia cierta dirección. Hay personas que siempre están hablando mal de alguna cosa, ¿no? Y tienen su inclinación. O hay personas que por lo general están como que inclinadas hacia ciertas tentaciones en la vida. Puede ser el amor al dinero, o puede ser la infidelidad, o puede ser el robo, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero si una persona ya está inclinada hacia allá y no tiene justicia en su vida, entonces es inestable y un día caerá. Y simplemente puede ser un viento fuerte, puede ser una tormenta que venga sobre su vida, algo difícil que ocurre en su vida y lo lleva más allá de sus fuerzas para soportar esa tentación más, y cae en esa dirección. Ahora, podemos evitar caer en las tormentas. ¿Cómo? Pues tenemos que asegurarnos de que tengamos raíces fuertes y profundas. Si tenemos raíces fuertes y profundas, entonces aunque vengan las tormentas, nosotros no vamos a caer. Hay algunos beneficios de tener raíces fuertes y profundas. Primero, aunque sobre o falte agua en la superficie, el árbol va a estar estable. ¿Sí? Segundo lugar, los vientos de oposición no te podrán hacer caer fácilmente. Aunque soplen los vientos, si tienes raíces fuertes, no vas a caer. Estabilidad en tu carácter también. Si eres una persona justa, tienes raíces profundas y fuertes, tú no vas a caer porque tú tienes estabilidad en tu carácter. Y también vas a tener fruto permanente, que es un beneficio más. Si tú tienes raíces fuertes, raíces profundas, entonces vas a dar fruto. Otra razón por la cual los árboles caen es por falta de lluvia, falta de agua. Todo lo opuesto, ¿verdad? Cuando no hay lluvia suficiente, los árboles se pueden secar. Estoy seguro que todos de ustedes han experimentado esto con alguna planta, quizá en su propia casa.
Nosotros hemos visto eso muchas veces. Si no le echas agua a la planta, ¿qué pasa? Se marchita, se seca y se muere. Y así también los árboles. Y un árbol que no tiene suficiente agua sufrirá de varias maneras. En primer lugar, es más fácil que un depredador lo ataque porque se debilita por la falta de agua, se enferma más fácilmente. Segundo lugar, si es un árbol frutal, no dará la misma cantidad ni la misma calidad de fruto, porque si es un árbol frutal y no tiene agua, no puede producir el fruto que debería de producir, y también está en peligro de secarse por completo y morir. Y eso lo vemos cuando ya se pone café todo el árbol, ya las ramas se ponen muy débiles, se pueden romper fácilmente. El árbol ya se secó, ya no tiene vida. Hay personas que son como árboles sin agua. Los que están siempre dando sin recibir nada en su propia vida. Esto sucede en la familia, por ejemplo, una madre y una esposa que da todo por su familia, pero nunca se refresca con palabras de agradecimiento, de cariño, de aprecio, de amor. Puede ser que el día de hoy tú eres una madre y no has sentido que te aprecian en tu propia casa. Pues es algo que tienen que cambiar dentro de su familia, dentro de su matrimonio, con sus hijos. Tenemos que demostrar aprecio por la mamá o por la esposa, porque es una persona importante dentro de nuestra familia. Y si no la regamos, si no le estamos dando algo positivo, algo que le anime, le alimente o le aliente también, pues se va a secar y se va a sentir mal. Un esposo o padre que trabaja duro para sostener a toda su familia, pero nunca es honrado por su esposa o por sus hijos. Esto también es algo que es triste, pero hace que el corazón del esposo se seque cuando él no es honrado, no es apreciado dentro de la casa. O sucede también con voluntarios o empleados que nunca son apreciados dentro de su trabajo, agradecidos por su participación en el proyecto de la empresa, del negocio o de la organización. Sucede con cristianos que están alimentando a otros con la palabra de Dios, pero ellos mismos nunca se alimentan de la palabra de Dios. Y después de todo solamente tienen buenos consejos, quizá alguna palabra de ánimo, pero en sí no proviene de las Escrituras, no es algo que da vida a otros, y su propia vida, su propio corazón se puede ir secando. Y los que nunca establecen un buen sistema de raíces también están en peligro de secarse. Fíjense, si un árbol no establece buenas raíces, hasta donde está el agua en lo profundo del suelo, está en peligro de secarse. Nos dice en Marcos 4, 16, 17, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Caen los árboles que no tienen raíces profundas. Se pueden secar y se marchitan y caen. Para evitar secarse o caer por la falta de agua, es necesario poner raíces profundas en Dios y en su palabra. En Dios y en su palabra, en la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Es el Espíritu Santo que te puede ayudar a ti a formar buenas raíces. Y eso sucede, por ejemplo, cuando estás leyendo la palabra de Dios, escuchando predicaciones, poniendo por obra la palabra del Señor, o cuando estás en tiempos de alabanza, adoración, oración, simplemente permaneciendo por un tiempo ahí en la presencia de Dios. Esos son los momentos en que el Espíritu Santo está haciendo tus raíces crecer, atrayendo tus raíces hacia el agua en lo más profundo de la tierra, para que tú seas fuerte, para que seas establecido y no se seque tu vida. Bueno, también otra razón por la cual un árbol puede caer es por vientos fuertes y tormentas. Algunos árboles parecen estar sanos, fuertes, pero cuando viene alguna tormenta muy fuerte, un huracán, algo por el estilo, entonces caen.
Algunas personas pueden estar fuertes, estables, pero cuando experimentan alguna tormenta en la vida, pierden su equilibrio y caen. Por ejemplo, un fuerte problema económico, quizá estaban acostumbrados, es que siempre todo salía bien y de repente tienen un fuerte problema económico y caen. O una enfermedad, una muerte en la familia, o una gran decepción en la vida. Quizá parecía que iban muy bien, pero tienen esta gran decepción en la vida y hasta pierden todo ánimo para toda la vida y ya no quieren seguir adelante, caen como un árbol que pasa por una tormenta. Y para evitar este tipo de caída es importante cimentar tu vida en la roca que es Jesucristo y obediencia a la palabra de Dios. Acuérdense de la parábola que habló Jesús sobre el hombre que construyó su casa sobre la arena y el otro que construyó su casa sobre la roca. Las tormentas, los vientos, las lluvias pegaron ambas casas, pero solamente una cayó, la que estaba sobre la arena, la que estaba sobre la roca. La persona que escuchó la palabra de Dios e hizo conforme a lo que Dios le instruyó es la persona que construye sobre la roca, y aunque vengan los vientos, las tormentas y las lluvias fuertes, va a permanecer firme y fuerte. Tú puedes permanecer firme y fuerte como un árbol fuerte que aunque pasen huracanes por más de 100 años, 200 años, tú ahí vas a permanecer firme porque tu vida está sobre la roca. Ahora, la última razón por la cual algún árbol puede caer es porque alguien lo corta. Ay, pues lo más obvio, ¿verdad? Lo más obvio. Pero fíjense que esto es algo que ocurre en las Escrituras y es una advertencia para nosotros. Muchos de los árboles el día de hoy que caen por intervención humana. No caen porque hubo demasiada agua o demasiado viento o alguna plaga. Muchos de los árboles que caen el día de hoy caen porque hay un talador que llega con su motosierra y comienza a tirar todos los árboles del monte. Fíjense que la Biblia habla acerca de esto y pues nosotros vamos a examinar esto también un poquito. ¿Por qué es que una persona va a cortar un árbol? Bueno, hay varias razones por las cuales se cortan los árboles. En primer lugar, porque la madera es útil. Segundo lugar, porque pues el árbol quizá estorba para alguna construcción. O tercero, porque el árbol no está dando buen fruto y por eso se corta. O porque la madera es muy valiosa y hay alguien con un corazón de avaricia que dice: yo me voy a llevar todos estos árboles y me voy a hacer una buena lana. Bueno, eso es lo que sucede muchas veces aquí en México, ¿no? Y también en muchos otros lados. Pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos en los árboles que no dan fruto y por eso son cortados. Fíjense que hay personas que no dan buen fruto en sus vidas y por lo tanto Dios determina quitar a esas personas. Voy a leer de Mateo capítulo 3 versículo 10. Dice: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así que todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Son palabras duras, palabras muy serias. Dios está diciendo que si hay un árbol que no está dando buenos frutos, Él ya está con el hacha para cortar ese árbol y echarlo al fuego, porque simplemente está estorbando, no está permitiendo que la tierra produzca el fruto que Él quiere producir en esta tierra. Mateo 7, versículo 19, también es una referencia a lo mismo. Nos dice: por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Y sin embargo, Dios es misericordioso y Él quiere darnos una nueva oportunidad de dar fruto. Y esto también lo podemos ver en las Escrituras. Dios ha sido tan paciente para con nosotros, con toda la humanidad. Hasta el día de hoy, Él sigue siendo paciente con nosotros. Yo creo que si algunos de nosotros fuéramos Dios, qué bueno que no lo somos, pero si fuéramos, quizá ya hubiéramos destruido todo otra vez porque
vemos tanta maldad, vemos tantas cosas tristes que suceden en la tierra, tantos corazones inclinados de continuo hacia el mal, personas que no están dando buenos frutos. Fíjense lo que dice en Lucas 13, 6 al 9. Dice, luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala 1 año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Y si no, entonces puedes cortarla. Nos muestra, en primer lugar, el deseo de Dios que nosotros seamos personas que demos fruto. Pero en segundo lugar, también muestra la bondad y la misericordia de Dios. Aunque ya estaba a punto aquí el Señor, el dueño del terreno, de cortar esta higuera porque no estaba dando fruto, el jardinero le pide que tenga paciencia, que iba a hacer algo para intentar mejorar la situación y que le diera otro año para ver si daba fruto todavía. Fíjate que Dios también es paciente con nosotros y Él quiere darnos todavía otra oportunidad, a pesar de que no lo merezcamos, es cierto. Pero Él nos da otra oportunidad y tenemos que aprovechar de esa oportunidad, ese tiempo que el Señor nos da. No merecemos esa oportunidad, merecemos ser cortados posiblemente el día de hoy porque no hemos dado el fruto que Dios quiere que nosotros demos con nuestras vidas, pero Dios en su gran bondad, en su gran misericordia, en su gran compasión, nos da todavía otro tiempo para cambiar. Y si permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas para cambiar nuestros corazones, para convertirnos a Él, para regar nuestro árbol, nuestra vida, fertilizar, abonar nuestra vida, entonces vamos a poder dar fruto dentro de poco tiempo. Un árbol que da fruto siempre da fruto según su naturaleza. Para dar un buen fruto no se trata de esforzarnos más. No se trata de, esta vez sí voy a dar el fruto del Espíritu. No, se trata de dar fruto conforme a nuestra naturaleza. Si somos buenos árboles, hemos sido injertados en el olivo cultivado, el olivo de Dios. Tenemos esa buena savia, nutrientes fluyendo en nosotros porque hemos sido injertados en Cristo, vamos a dar el fruto del Espíritu Santo. Y si no, pues no. Es por eso que es tan importante tener la nueva naturaleza. Y un árbol normalmente cae en la dirección en que está inclinado. Otra vez voy a leer de Eclesiastés 11, versículo 3. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, ahí queda. Solo en casos de eventos extremos, tales como vientos huracanados o una explosión volcánica, caen los árboles en una dirección diferente a su inclinación natural. De manera similar, las personas generalmente caerán conforme a sus debilidades y conforme a sus tendencias pecaminosas. Muchos árboles están muertos incluso, de pie, antes de caer. Creo que todos hemos visto algún árbol que está totalmente muerto, pero ahí sigue parado. Pero eventualmente caerá hacia su inclinación. Y así también hay personas que están muertas en vida, por decirlo así, porque ya por dentro no tienen vida, pero un día van a caer. Un árbol caído no puede levantarse nuevamente o moverse hacia algún otro lado. Un árbol que cae, ¿dónde va a permanecer? Ahí donde cayó, a menos que haya una intervención externa. Un árbol que cae, permanece ahí a menos que alguien venga y lo levante. Un árbol es pesadísimo, no lo vas a levantar tan fácilmente, o quizá llegue con una camioneta y lo jale y lo quite del camino.
En el caso del ser humano, una persona que cae en pecado, por lo general ahí va a quedar, a menos que haya una intervención externa, una intervención de parte de Dios para levantar ese árbol nuevamente. Ahora, con los árboles en lo natural no hay remedio. Para un árbol caído no lo vas a poder levantar nuevamente y decir, pues aquí te voy a plantar y vas a seguir adelante con vida y no pasa nada. Con un ser humano hay esperanza, porque servimos a un Dios de milagros, servimos a un Dios de redención, y Él puede tomar ese árbol, esa vida que se ha caído en drogadicción, o en alcoholismo, o en adulterio, o en robo, o en alguna otra cosa. Nuestro Dios, por medio de Cristo Jesús, es un Dios de redención, y por lo tanto hay esperanzas para levantarte nuevamente. La Biblia dice en Romanos 6, versículo 23, la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, un árbol caído, ahí va a permanecer, pero en Cristo Jesús hay esperanza de levantar esa vida otra vez. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna. Si tú el día de hoy estás como un árbol que se ha inclinado o se ha caído, hay esperanza todavía. Si tú clamas a Dios, Jesucristo quiere levantarte, quiere rescatarte, quiere restaurarte, quiere redimirte, quiere hacerte una nueva criatura, un nuevo árbol, te quiere plantar dentro de su huerto. Quiere regarte, abonarte y hacer que tú crezcas y que tú des un buen fruto con tu vida. Así que hay esperanza hasta para el árbol caído si eres tú. En conclusión, así como los árboles pueden caer por varias razones, también el ser humano puede estar en peligro de caer. Pero el sabio examina la condición de su corazón para evitar caer. Tú y yo somos como árboles. Si queremos mantenernos saludables, es necesario que pongamos atención a varios aspectos de nuestras vidas. En primer lugar, ¿cómo está tu tronco? ¿Tienes un tronco que es fuerte y saludable? En otras palabras, ¿cómo está tu carácter? ¿Tu carácter se está desarrollando al par de tus dones, tus talentos, tu éxito en la vida? Porque si no, acuérdense que el tronco se puede romper si no hay carácter firme. Haz crecer tu carácter, haz crecer tus habilidades y tus talentos a la par. Raíces profundas, fuertes. ¿Vives por principios? En particular, los principios de la palabra de Dios. Porque acuérdense, hay algunos árboles que caen y salen con todo de raíces para afuera. Si tú tienes tus raíces en la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios, no te vas a llenar de orgullo, sino vas a saber dar la gloria a Dios y vas a mantener el equilibrio en tu vida. Tercero, establece tu vida sobre la roca. Cristo y la obediencia a su palabra. Cuando tú estás sobre la roca, eso va a proveer una estabilidad para ti, aún en medio de tormentas, en medio de sequía, en medio de lluvias abundantes, en medio de tormentas. No importa lo que acontezca, si tú estás sobre la roca, tú vas a mantenerte equilibrado. Y cuarto, debes de regar tu alma y tu corazón de forma regular con la lluvia del Espíritu Santo. Así como los árboles necesitan lluvia abundante, lluvia suficiente, tu vida también necesita de la lluvia de la presencia de Dios. Quiero orar por ti para concluir el día de hoy y vamos a pedir que el Señor ministre a estos árboles que somos nosotros y que podamos ser fuertes, podamos dar buen fruto y podamos mantenernos estables, equilibrados en Él. Padre, te doy las gracias por cada vida, cada persona que me está viendo el día de hoy. Yo quiero pedirte que en el nombre de Jesús nos des la capacidad de ser como árboles fuertes, árboles con un buen tronco. Ayúdanos a desarrollar nuestro carácter, no solamente dones, carisma, popularidad, éxito externo, sino un buen tronco
tronco de carácter cristiano. Señor, danos principios, ayúdanos a aplicar los principios de la palabra de Dios en nuestras vidas como raíces. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes a establecernos sobre la roca que es Cristo y que podamos pasar ese tiempo regando nuestro corazón con la presencia del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te pido que tú traigas lluvia sobre nuestras vidas, sobre nuestros árboles, sobre los árboles que son la congregación de Ríos al Desierto y todos los demás cristianos que me están escuchando el día de hoy. Señor, riega nuestros corazones con la lluvia del Espíritu Santo. Queremos mantenernos equilibrados, no inclinados. Señor, ayúdanos a tomar en cuenta en cualquier momento que venga la tentación de inclinarnos hacia cierta tentación, a cazar esas zorras que quieran distraernos, que quieran tentarnos, que quieran hacernos caer. Padre, queremos nosotros ser estables, equilibrados, fuertes, establecidos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues me dio muchísimo gusto estar contigo el día de hoy y pues que tengas una excelente semana, un excelente domingo, hoy también por la tarde, y que Dios te bendiga abundantemente. Seamos fuertes como árboles rectos, árboles frondosos, árboles con un tronco grueso, que podamos nosotros mantener ese equilibrio siempre con la gracia de Dios. Muchas gracias, Dios te bendiga. Estoy, Señor.
reino.